Hola, buenas, soy yo, Abel, del podcast Wedificando. Ahora te voy a dejar que escuches el episodio, pero antes te quiero decir que tenemos grupo de Telegram, que es como una comunidad espectacular. La gente que hay allí es maravillosa, saben un montón, son unos cracks, nos ayudamos mucho mutuamente y es gratis. Puedes entrar yendo a wedificando.com/Telegram, de ahí dejas tu mail para evitar que se unan bots y cuando confirmes el mail recibirás un link para entrar al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito y es una comunidad magnífica. Si te gusta mucho Wedificando y quieres ir un paso más allá, pues tenemos el podcast Premium, que puedes tener un episodio extra cada semana en que explicamos los entresijos de nuestros proyectos y además a partir de ahora vamos a hacer directos también solo para suscriptores. Las entrevistas las seguirás teniendo en abierto, pero luego la semana que no hay entrevista haremos directos para suscriptores. Para acceder al Premium, muy fácil, wedificando.com/Premium. Colaborarás con nosotros porque todo el dinero que vamos recaudando lo vamos reinvirtiendo en el podcast para que sea mejor y a la vez que tendrás contenido extra. Bueno, ya está, era lo que te quería decir, te dejo con el episodio. Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Wedificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Corti, que la hicimos en directo y fue espectacular. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que vayas al episodio anterior y escuches esa primera parte y luego vengas a este episodio, claro, no te olvides. Recuerda que a Corti lo puedes seguir en Twitter, @joseka_net, Josek, K de kilo, _net, y que es muy crack. Y nada, espero que disfrutes de la entrevista, que aprendimos bastante. Tú en el libro, al principio del libro, es que dices que tienes el segundo tomo un 30% escrito y el tercer tomo un 15% escrito. Unos cuantos meses después de haberlo publicado, ¿cómo van esos porcentajes? Han avanzado muy poco. Vale. Pero han avanzado, Te cuento. Cuando escribí el libro, pensaba que el segundo libro iba a ser un libro. Ah, vale. Pero no va a ser un libro. No va a ser un libro. Aunque tiene cosas escritas. ¿Vale? O sea, el contenido lo vas a dar, pero quizás no es en un libro. Tiene otra forma. Va a ser algo que sea más accionable, ¿vale? Vale. Que ya puede ser como una newsletter que vayas enviando. Va a ser físico, pero va a ser físico. Va a ser físico, un cómic. O sea, vas a hacer un cómic. Lo va a vender por fascículos. Ojalá. Mira, la idea, le cuento aquí la idea, porque así la cuento y me comprometo. Venga, va. Porque la idea es que sean unas cartas. Te llamaremos para que lo hagas. Así me puedes decir, es que cabrón, dijiste en mi podcast esto y no lo has hecho. Voy a encender mi luz, pues creo que me estoy quedando oscuro. Dale. Pues la idea es que sea un juego de cartas sobre sesgos cognitivos, ¿vale? Entonces, la idea, estamos montándolo ya todo, la idea es que cada carta tenga una representación de un sesgo cognitivo y una categorización que ya tenemos montada de, oye, pues para qué sirve y demás, y un código QR, esto viene del primero, los códigos QR hay que usarlos, ahora se han puesto de moda, donde cuando los escaneas vas a la web y ves un poco la explicación, ejemplos y todo este tipo de cosas. Pero yo quiero que el segundo esté muy centrado en sesgos cognitivos y que sea una herramienta de trabajo. Porque nosotros utilizamos mucho los sesgos cognitivos en los procesos de mejora de los clientes. Mira, hay super QR a tope. Es que los QRs son una herramienta súper bonita. Y encima lo puedes poner impreso como está en el libro a media página y ocupa mogollón. Más. Y hace bulto, que eso es guay. Pero la idea es eso, es que sea una herramienta de trabajo. Y la tercera parte del libro, esa sí que avanza un poquito más a nivel de escritura. La segunda, como ha habido una reconceptualización, pues ha tirado mucho trabajo fuera porque ahora no hace falta tanto texto, lo que ha hecho falta es meterle mucho curro en categorización. Ahora estoy viendo cómo... También es que me meto en jaleos yo solo, pero ahora estoy viendo cómo se imprimen las cartas. Encima, el juego, ¿no?
Esto lo voy a externalizar, pero sí que estoy buscando cuáles son las cartas que me molarían. Y estoy viendo bueno, fabricantes de cartas que las hay fluorescentes. Hay un mundo de cartas que flipa. Hay fluorescentes, con relieves, con mogollón de cosas. Entonces, claro, te metes en un jardín. Y el tercero va a ser metodologías. Es decir, una vez en el primero te cuento un poco pues cómo funciona el cerebro, un poquito cuáles son las claves con las que puedes hackear el cerebro. En el segundo ves los sesgos concretos que tenemos los humanos y un poco ves cómo los puedes utilizar y tienes una herramienta para utilizarlos. En el tercero nos vamos a metodologías que ya existen desde hace tiempo, desde distintos enfoques que te ayudan a jugar con la psicología del comprador para convencerte a hacer algo. Por ejemplo, algunas metodologías de gamificación, como el Gamification Model Canvas, que es un canvas que te permite crear modelos de gamificación adaptados a tu negocio, o por ejemplo el modelo Hooked de Nir Eyal, que trabaja mucho con los feedback loops, que son todas estas cosas que ocurren en una red social de fulano, te menciona, entonces como ves, te llega una notificación, lo abres, entras en la aplicación, como has entrado, cotilleas, pones un like a otro y eso retroalimenta todo el sistema. Sí. Los mails de LinkedIn, qué pesados son los mails de LinkedIn. Por ejemplo. Entonces van a ser más eso, metodologías y cosas prácticas que puedes utilizar para poner todo esto en práctica, porque es verdad que bueno, pues, no siempre es tan fácil ponerlo en práctica como parece. Qué bueno. Oye, pues tengo ganas de comprar el juego y de comprar el tercer formato, que a lo mejor será un podcast premium. Podría ser. Lo he pensado, Lo he pensado. Que se puede publicar en Mumbler. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de foco. Porque es que has llevado el foco a tal extremo que es que hasta en el libro. Qué pesado que es con el libro, ¿eh? Me encanta, a mí me encanta que diga el libro cada 2x3 y lo enseñe. O sea, es que hay que contratarle para que haga la publi. Es un hack. Es que en el libro dices al principio que es que, oye, no te leas el libro entero. Léete lo que tú creas que necesitas leer. Y además divides el libro en tipos, tipologías, por ejemplo, teórico, más de práctico, más de diferentes cosas que no voy a decir porque tengo mala memoria. No, por ejemplo, tenemos categorización para e-commerce, producto digital, porque hay como distintas secciones un poco está estructurado de forma que cada gran bloque de información tenga como su parte teórica, porque a mí me flipa lo de los estudios científicos y todo eso. Como a mí me flipa, digo, pues lo pongo. Pero como también sé que hay gente que no le mola, porque hay gente que dice, tío, ¿y esto cómo se usa? Pues digo, pues sáltatelo. Claro. O sea, yo prefiero, antes de que luego me pongas una review en Amazon, que hay gente que lo hace, cabrones, no me pongáis reviews malas. Que yo os he dicho que lee el libro como os dé la gana, pues te coge lo que a ti te mola y te lo leas. Entonces, un poco a mí me pasa con los libros americanos. A mí me flipa cómo escriben los americanos, pero es verdad, tío, que repiten el concepto 50 veces. Primero te lo cuentan de forma teórica, luego que si fulano en Michigan hizo no sé qué, y luego te cuentan una vivencia personal, que está guay, se te mete el concepto. Pero cuando quieres leer o releer un libro de forma rápida es muy complicado, porque no tienes forma de estructurarlo. Entonces quería proveer una forma para que la gente, dices, o en primera lectura o cuando me lo estoy releyendo, sea mucho más fácil. Entonces, si yo ya me lo he leído, por ejemplo, te vas a los resúmenes de final de los capítulos y te pilla las ideas. O que quiero aplicarlo en mi e-commerce, pues me voy a los de aplicación a e-commerce, me lo miro y si luego ya me interesa un concepto, pues ya puedo profundizar e irme a la parte teórica. Entonces, yo creo que hay muchas formas de consumir la información y que estructuramos los libros por lo general de una forma muy lineal que no tiene sentido en muchos casos. Es como un poco los libros de texto del colegio, ¿no? Que tenías pues la teoría, luego tenías unos ejercicios prácticos, luego tenías un esquema, un resumen. Eso es. Pues lo tienes dividido para que vayas a saco. Eso es. Bien lo estructuras. Y que esto que va estructurados por temas concretos ya encapsulados para cosas concretas. E-commerce, por ejemplo, o sea, ya separado. Que lo veo bien, porque si no se hace muy largo el libro también. Eso es. O sea, yo me lo leí en digital, no tengo en físico y se me hizo larguito. O sea, hay mucha cosa dentro. Y 3/4 partes me encantaron. Después hubo una que es, esto a mí, lo que dices tú, no me interesa, pero como bueno, eso es. Pues... Sáltatelo. Y yo creo que hay que quitar el prejuicio. Esto pasa como, no sé, vosotros sois de los que cuando leéis un libro y nos gusta, ¿lo termináis de leer o lo aparcáis? No, nunca termino de leer. Si no puedo, no puedo. Sí. Robert, ¿tú qué has dicho? Yo también lo aparto, o sea, lo dejo. Pues vosotros sois pragmáticos, pero hay un mogollón de peña que siente la necesidad de acabarse de leer el libro. Entonces yo era también como un estigma que quería quitar. Y a veces hay un libro que incluso te ha podido, lo que has dicho tú, ¿no? Me he leído 3/4 partes, me ha gustado. Pues si la última 1/4 parte del libro no resuena contigo, prefiero no te la leas.
Pues prefiero que te quedes con el buen sabor de boca y decir, pues mira, esto me interesa, pero es que ahora esto que me estás contando, tío, es que no va conmigo. Por lo que te decía, yo sé que tengo también algunas pasiones, como el tema un poco de irme a lo científico, a los estudios y tal, porque tengo una maldita obsesión cuando leo algo de saber si es verdad o mentira. O sea, me fastidia mogollón cuando la gente dice, no, es que el color verde convierte más. ¿Por qué? O sea, yo lo que me pregunto es ¿por qué? Y entonces me quiero ir a la fuente. Pero yo sé que mogollón de peña que se la pela. Por ejemplo, mi chica es mucho más feliz que yo. Pero es mucho más pragmática, o sea, me refiero que sí, que convierta el verde, pues convierte el verde, puta madre. O sea, por lo general no tiene esa necesidad, a lo mejor tiene las cosas que ya le interesan mucho, pero a mí me pasa con todo, ¿no? Es como, entonces, yo creo que hay que darle a cada uno lo que quiere y sobre todo hay que quitar el estigma de que los libros hay que acabárselos. Los libros te los tienes que leer hasta donde te dé la gana y cuando te empiecen a aburrir lo aparcas, o como hacía Joey en Friends, lo metes al congelador y ahí se queda. Absolutamente. Lo que te quiero comentar es que no he recibido los royalties por la foto mía que has puesto en el libro. Sales muy guapo, ¿eh? Te pillé bien. Sí, que aún no he recibido mi parte por los royalties, así que bueno, no ¿Los sé qué habrá dibujos pasado. son tuyos también o contrataste No. a alguien para que los hiciera? Los dibujos están sacados de Flaticon, que están mencionados en los agradecimientos, que te los dejan utilizar, que son la gente de FreePic, aquí de Málaga, que tienen una licencia que los puedes utilizar siempre que los menciones. Entonces Muy están bien. mencionaditos al principio del libro. Para que veáis que se pueden hacer cosas chulas, ¿eh? Y es que, de hecho, claro, vi un gorila con un cerebro ahí y dije, ostras, esto hay que usarlo, está súper guay, me viene al pelo. Sí, no, es espectacular. Me encanta, me encanta. Vale, pues ya aparcamos, ponemos el libro en el congelador como Joey. Hemos leído lo que nos ha dado la gana, porque así nos lo ha dicho Corti. Léete lo que te dé la gana y ponle 5 estrellas Eso es en la muy review. importante. Que por cierto, como lo he comprado, lo haré. Espera, luego lo hago, ¿vale? Que Guay. como lo he comprado, lo puedo hacer. Claro, pues soy un customer. Además, seré un customer De los auténtico. buenos. Lo tuyo mola. Exacto. Entonces, vamos a hablar porque sí, tú mucho foco, pero este año has sacado cosillas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que esto de foco lo hicisteis bien, Tribucasters y el podcast de Mumbler. A ver, háznoslo. Mumbler. Así es como empieza el tráiler del podcast de Mumbler y ya se ha quedado ahí la de esto. Aquí lo juntasteis, Tribucasters, con el podcast de Mumbler, porque era necesario que, claro, un SaaS de podcast premium que tuviera un podcast, era necesario. Claro. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿cuándo dijisteis, venga, vamos a hacer el podcast de Mumbler? Porque hicisteis primero Mumbler y luego dijisteis, habría que hacer un podcast de Mumbler, ¿no? Eso estaba como en el radar casi todo el rato, sobre todo por Paul. O sea, casi todas las cosas buenas que hemos hecho es por Paul, porque es yo lo decía antes, es el que más curra y además es el que tiene más atención al detalle. Y Paul decía con toda la razón, dice, oye, si hacemos un SaaS para podcast premium, tenemos que tener un podcast premium. Y es verdad. Sí. Y entonces al final fue un poco la idea de hacer el podcast premium vino de eso. Porque y salió luego, a la vez. Cuando entré justo, en Mumbler ya estaban las dos cosas. Eso es, la idea. Aparte nos servía para probar, tiene todo el sentido, ¿no? Primero que haya un contenido ahí, ¿no? Que de repente entres y no hay ningún podcast. Es un sitio de podcast premium y no hay ninguno. No, pues al menos hay uno. Nos servía para probar, nos ha servido. O sea, la de mierda que hemos descubierto nosotros gracias al podcast premium, que luego, pues vosotros que también sois usuarios de Mumbler, podéis encontrar alguna otra cosa, pero os aseguro que os llega la milésima parte, porque ostras, y tenía todo sentido. ¿Qué pasa? Que lo lanzamos y luego nos vimos. Claro, es que al final teníamos el side project, porque claro, Mumbler es un side project para nosotros. Pero para tener Mumbler, pues teníamos el podcast premium, que es el side project de Mumbler. Pero además teníamos Tribucaster, que era el side project original. Entonces llegó un punto que dijimos, joder, colega. O sea, al final nos hemos metido en un embolado de todas las semanas sacar episodio de Tribucaster, todas las semanas sacar episodio de Mumbler. Encima estar pendiente del desarrollo. Era mucho dolor. Y ahí fue cuando dijimos también, tenemos que hacer foco. O sea, es decir, no tiene sentido. Y dudamos mucho en qué movimiento teníamos que hacer. De hecho, empezamos además llamando... lo explicabais. Justo. En el podcast premium lo explicabais. Eso, lo empezamos llamando bootstrapeando un SaaS, porque algo un poquito, vamos a contar un poco la cara B, ¿no? O sea, lo que hacemos para crecer el Mumbler como SaaS. Pero claro, también dijimos un día, tío, es que al final tenemos un jaleo de marcas, Tribucaster, bootstrapeando un SaaS que es Boost, Mumbler, y al final vino de todo ese pensamiento dijimos, venga, vamos a concentrar, no vamos a arriesgar, lo vamos a llamar todo el podcast de Mumbler,
porque así la marca es lo mismo. Es un poco como Growth, el podcast de Product Hackers y Product Hackers. Oye, me lo voy a llevar todo al mismo nombre, mismos conceptos, aquí lo mismo, nos lo llevamos todos los mismos conceptos y simplificamos el mensaje. ¿Qué es lo que nos pasaba antes? Que también cuando tenemos una entrevista o contamos lo que hacíamos, pues no, es que, claro, o sea, es como un tío con aquí en la gabardina, ¿no? Abres, dices, aquí tengo estas 5 cosas, aquí otras no sé cuántos, tal, pero está todo conectado, no te preocupes, ¿no? Y te cuesta mucho explicarlo. Ha sido una forma de ordenarnos, de liberar tiempo, porque ahora, claro, al final ya tenemos, vale, es un podcast que es semanal, ¿no? Porque una semana sale un público, otra semana sale un episodio privado, pero ya solo uno a la semana, no tenemos que hacer 2 cada semana. Y a nosotros nos ha dado mucho foco. Y habéis cambiado que Tribucasters era de podcasting y el podcast de Mumbler es de creación de contenidos o de vivir de los contenidos. Eso es. Y porque, claro, tuvisteis a MDJ y habéis tenido gente que no es podcaster, que hace otras cosas. Justo. Y eso también te ayuda a atraer a gente que no podías traer y que era interesante hablar con ella también. Esto es otra gran idea de Paul, porque Paul un día dijo, ostras, ¿y si en lugar de venderle Mumbler a los podcasters lo vendemos a creadores de contenidos? Aquí otro growth hacking. A otro, ¡pa! ¿No? Es decir, porque es verdad que pasa que el que tiene un podcast a veces quiere hacer un podcast premium, pero otras veces se le ocurre que para monetizar va a hacer una newsletter. Y al revés, ¿no? El que tiene una newsletter a veces dice, oye, voy a utilizar un canal distinto, porque siempre es bueno por lo general, como hacéis vosotros, ¿no? Que el contenido premium no sea exactamente el mismo que el contenido abierto, sea algo distinto. Oye, pues o en un lado hago entrevistas y en otro lado cuento un poco más la trastienda, o le doy otro formato, lo que sea. Y muchas veces se cambia el canal, porque dices, ostras, es que mi gente, mi newsletter se la quiere leer, ¿vale? Pero si le doy a cobrar, por ejemplo, esto lo hace muy bien Víctor Correal, ¿no? El canal de YouTube de NordiWire, que luego tienen el podcast premium. Sí. Y fue un poco ese pensamiento el que nos llevó a decir, ostras, pues también movamos el podcast a un poquito más a creadores de contenido, hablamos el scope, también nos va a permitir tener un tráfico más amplio, también nos mola mogollón la temática, es decir, al final también estamos un poco hasta las narices de hablar de podcasting. Entonces se ha dicho, claro. Se llega a un punto que dices, esto tampoco, que el podcasting da de sí, ¿no? Pero para hacer 200.000 episodios de podcasting, pues... Claro. Sí, pues sí que es verdad que hay podcasters que se van a YouTube o a Twitch, o se van, aprovechan el contenido y lo publican por allí. Del mismo modo, pueden haber youtubers o gente en Twitch que puede decir, pues hacemos un grupo privado, un podcast premium o podcast privado, y aprovechamos e intentamos monetizar esto. O sea, lo veo muy bien, este cambio que habéis hecho, este pivotaje. Y cantantes. O cantantes también. Sí. Puede pasar. Sí. Sí, es que es así. Y aquí juntando lo que has explicado antes de venderle lo de Product Hackers a los empresarios, que tú los invitabas a eventos, claro, aquí invitáis a creadores de contenidos a hablar al podcast de Mumbler y quizás un día dices, oye, me invitaron al podcast más, voy a probar esto de Mumbler y hacer mi podcast premium. A lo mejor alguno o alguna que ha pasado por el podcast acaba siendo... Yo ahí lo dejo. Pasan, esas cosas pasan. Muy bien, muy bien. Entonces aquí habéis puesto foco y todo esto has dicho, bueno, ya he hecho mucho foco. He hecho el podcast de Mumbler, voy a hacer otro podcast. Te has liado con otro podcast. Aquí. Sí. El último que saco, Cifitec, sale por 2 motivos. Uno, por el propio Mumbler. Es decir, por ejemplo, el podcast de Mumbler, quien lleva un poquito más el día a día es Paul. Porque es que Paul es el tío más organizado, metódico, currante y productivo que conozco. Yo soy el tío disperso. ¿Vale? Sí. Entonces, él lleva más el día a día de subir la Mumbler y se enfrenta un poco más a la plataforma. Yo quería tener esa experiencia, por un lado, como más independiente, es decir, ¿qué me pasaría a mí utilizando mi propia plataforma? Por otro lado, a mí me flipa la ciencia ficción, o sea, de siempre. O sea, eso es otra de las cosas que tengo ahí como 1000 ideas de libros de ciencia ficción para escribir y todo el rollo. Y digo, voy a juntar estas dos cosas. Entonces, en lugar de ponerme a escribir una novela de ciencia ficción que quería hacer, digo, pues lo que voy a hacer es crear un podcast que tenga que ver con ciencia ficción, también con ciencia. Me parece interesante el concepto de cómo se unen la ciencia y la ciencia ficción, ¿vale? Y la tecnología, que, o sea, hasta dónde están los límites y este tipo de cosas. Y además así yo creo que puedo proveer a Mumbler de un contenido distinto que no estamos teniendo a día de hoy. Pues, sí, que hay contenido de negocio y de otra serie de cosas, pero algo tan de ciencia y ficción pues no había. Y eso ha sido un poco el pensamiento. Entonces se ha dicho que esto, no sé si os pasa a vosotros, pero yo a veces tengo como arrechuchos, ¿no? O sea, esto fue un arrechucho de un par de semanas
que me A fui... mí me pasa cada 2 por 3, ¿eh? Que a mí me da por hacer algo, lo hago, ¿eh? Yo no me lo Eso. pienso. Pues me dio el rechucho y dije, a tomar por culo, lo hago, lo lanzo. Y ahora estoy diciendo, hostia, pues lo lanza, ahora tengo que hacerlo, ¿no? Ahora... Y Pero además, guay, como es premium, tienes que hacerlo. claro. Pero lo bueno que tiene es que es algo que me apetece hacer. Durante Claro. un periodo de mi vida me apetece dedicar un tiempo a la semana, que esto lo voy a hacer como más pausado, es decir, mi idea es sacar uno público y uno privado al mes de normal. Otra cosa es que al principio voy a publicar un poquito más por darle un poquito de vidilla, pero sí que me apetece dedicarle tiempo a leer, a escribir, a conectar ideas y todo el rollo. Y a jugar otra vez con la edición del podcast, como el de Bro, ya no lo edito yo, Claro. ¿vale? Que está guay porque también la edición de un podcast de entrevista, pues, oye, le puedes dar todas las vueltas que quieras, ¿no? Pero es más limitado. Ahora que tengo un espacio para hacer algo distinto, pues me permito el lujo de hacer cosas guays. ¿Y qué encontramos en ese podcast? A ver, dinos un poquillo, ¿qué nos vamos a encontrar cuando lo escuchemos? Pues mira, los episodios privados al final son como pequeñas historias de realidad y ficción juntas tratando un tema. Por ejemplo, en los episodios premium lo que hablamos son de los algoritmos que generan odio, ¿no? Entonces comienza con una historia del futuro, cuando los extraterrestres llegan a la Tierra y cómo se encuentran a la humanidad dividida. Luego nos retrotraemos al estado actual y un poco hablamos de cómo los algoritmos de las redes sociales y de inteligencia artificial y demás están totalmente sesgados porque al final están programados por humanos o bien utilizan datos de los humanos y todo lo problemática que esto está generando. Hablamos pues desde un algoritmo utilizado mucho en hospitales en Estados Unidos que discrimina a los negros por datos que utiliza. Al final es un tema, simplemente utiliza datos que contenían discriminación, pues acaba discriminando sus decisiones. Un poquito, pues, cómo los algoritmos de Instagram también están sesgados y promocionan contenido que el propio Facebook sabe que tiene problemas o es perjudicial, pero ha salido recientemente noticias, ¿no?, de que el propio Zuckerberg lo sabía, pero que como si lo quitan, pues el escala engagement no lo van a hacer. Exacto. Y cosas de este tipo. Y acabamos un poco retomando la historia del principio y cómo en el futuro, dentro de 50 años, los extraterrestres abandonarán la Tierra después y habrán hecho un cambio. La idea es un poco explorar, juntar estos conceptos. Pues yo qué sé, ideas de cosas que las que estoy trabajando, pues tecnologías de ciencia ficción que a día de hoy pueden estar cerca de ser verdad. Por ejemplo, hay una investigación que están tratando de replicar los motores de curvatura Star Trek, pues ya tienen la base teórica que dice que eso podría llegar a ocurrir. Pues este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas cosas de ciencia ficción que han sido plantados en libros y que luego de repente la ciencia dice, ostras, pues aquí hay algo, ¿no? Y estamos en un momento de desarrollo tecnológico tan avanzado que incluso empieza a haber muchos científicos que se van a la ciencia ficción buscando ideas. Porque dicen, tío, es que todo lo que se nos ocurre ya está investigado. Pues me voy a ir a... es de Star Trek, ¿no? Sí. Ay, qué bueno, ¿eh? Pues lo que parece, el podcast me está recordando en plan Black Mirror, pero en formato podcast. Puede tener algo, puede tener algo. Es un poco exploratorio, pero Black Mirror también al final conecta realidad y ficción. Black Mirror, que evidentemente lo hace de una forma muy, muy cañera, ¿no? Porque toca además conceptos súper profundos. Esto va a ser más ciencia ficción espacial la mayoría de las veces, aunque por ejemplo un episodio también habló del cambio climático, ¿no? Porque Kim Stanley Robinson, que es un autor de ciencia ficción que ha escrito por ejemplo la trilogía Marte Rojo, Verde Azul, escribió hace poco un libro en el que hablaba un poco del cambio climático en clave de futuro, y él plantea una idea, que es crear una criptomoneda que se llaman los carbon coins, de forma que si tú dejas de emitir dióxido de carbono o captas dióxido de carbono y lo entierras en tierra, ¿vale? Porque ahora hay tecnología que lo permite hacer, pues podrías ganar esas carbon coins. Por lo tanto, estarías ganando dinero por ayudar al planeta. Y entonces en ese episodio exploramos algunas investigaciones que hay también de cómo enterrar el dióxido de carbono, la complejidad que tiene, ¿vale? Y como unos investigadores españoles han descubierto que si lo entierras en volcanes, consigues que se quede atrapado hacia abajo, porque si no el dióxido de carbono tiende a subir a la atmósfera. Entonces juegas con este tipo de concepto, ¿no? Como algo que plantea alguien en la ciencia ficción puede ser real, no sé. También estoy como encontrando y buscando hasta dónde voy a llegar, porque no descarto publicar hasta relatos en audio de ciencia ficción. Bueno, tengo ahí unas cuantas ideas.
Ya, de momento sin límites. Vas a ir a ver hasta dónde te lleva el podcast más Eso que es, hasta dónde lo llevas tú, ¿no? justamente. Y quiero que Qué bien. llegue lejos. O sea, me refiero, lo voy a hacer con calma, pero con ambición. De hecho, bueno, tengo ahí unas cuantas ideas que requieren que meta pasta, pero me apetece probarlo. Bueno, pues ya nos suscribiremos para presionarte para que Eso. lo continúes. No, yo ya Al tengo final, unos cuantos suscriptores, ya que al final ya ves, dice, me cago en la... Por un lado guay, pero por otro lado lo que decís, ostras, ya hay gente que paga, ahora ya esto ya no puede, que el ritmo no pare, como dice la canción. exacto. Exacto, porque yo me compro el libro, pero no sacas el segundo tomo y bueno, al final no pasa nada. Pero claro, un podcast que te paga cada mes la gente es más presión. Ahí sí que ya tienes que dar el callo. Sí, sí, es mucha presión. Y aparte sabes que como poco todos los meses tienes que publicar algo. O sea, ya tienes, porque Exacto, claro, como les cobras todos los meses, no, si te cobra cada 3 meses, pues me lo puedo permitir, pero cobrándote todos los meses tengo que sacar algo todos los meses. claro, exacto. Qué Sí, sí. bien. Pues ya lo escucharemos, ya nos suscribiré, porque además tanto a Robert como a mí nos gusta la ciencia ficción. No, Somos del viajes temporales. 42 A a mí me molan, tope. lo que es viajes temporales me molan a mí. Pues mira, ya es un tema. Ahí tengo que, ya sé, voy a sacar uno especial pensando en Robert para que se suscriba. Hoy voy a ir sacando los temas que os molan. Ahí voy Exacto, lanzando. exacto. No, que nos suscribiremos, vamos, pero de cabeza. Muy bien, entonces ya voy a ir cerrando temas, ¿vale? Y quiero, como este podcast es dos partes, hemos hablado mucho de Product Hackers en la primera, quiero volver a retomar el tema de Product Hackers para la segunda, por si hay algún despistado o despistada que escucha uno, pero el otro no, que hay un poco de spam en cada episodio. Ole. Y, y lo que quiero preguntarte es, vale, yo soy una empresa, vengo a vosotros, Product Hackers, y digo, a ver, ¿cómo va eso del growth? A ver cómo crecemos. ¿Qué hacéis? Porque yo sé que hacéis un poco de acompañamiento, tocáis varias teclas dentro de la empresa, pero a ver, no hace falta que me expliques todo exactamente, no es que la competencia lo sepa, pero más o menos así a grandes rasgos, ¿qué hacéis más o menos para que Perfecto. la empresa pueda empezar a growthear? A growcear. ¿Ves? Has empezado a decir growth y digo, va a decir growcear. Si es que te Sí, lo había visto en la cara. Mira, muy pues bien, al final es fácil, es decir, a nivel explicación, ¿no? Nos llega un cliente, lo primero que hacemos es una fase de análisis, vemos sus métricas. Y cuando vemos sus métricas las vemos al detalle. Lo que suele pasar en muchas empresas es que tienen analítica muy básica, ven páginas vistas, ven una serie de cosas, pero no tienen conectado todo el comportamiento, o sea, todos los eventos de analítica hasta la compra al último punto, ¿no? Y no lo tienen todo absolutamente traqueado. Entonces, en función de lo que vemos en esa fase analítica, decidimos o no instrumentar el cliente. Instrumentar significa meter analítica a alto nivel de detalle para ser capaz de trazar todos los eventos concretos de un usuario, porque luego así, en función de lo que ha hecho el usuario, puedes responderle de una forma u otra. Y también detectamos oportunidades de crecimiento. Las oportunidades de crecimiento vienen mucho de ver. Cuando tú pintas el funnel y ves donde hay los pasos entre fases, de repente ves sitios donde hay grandes caídas, que es donde claro. más oportunidad hay. Y otras veces la caída no es tan grande, pero a lo mejor sí que tenemos datos de empresas comparables. Decimos, ostras, que lo normal en tu sector es que la caída en este paso sea menor o pase otra cosa. ¿Vale? Entonces ahí primero encontramos lo que son los grandes bloques de oportunidad. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Hay una parte un poco más creativa, si lo quieres ver, un poco en experiencia, un poco creativa, que es cómo narices transformamos esas oportunidades en crecimiento. Y es, diseñamos hipótesis de crecimiento, que son cosas, y voy a poner un ejemplo súper tonto y súper fácil de entender, pero suelen ser cosas un poquito más complicadas. Así, Eh, súper tonto para mí, sí. Sí. Cuando, imagínate, en un e-commerce suele pasar, ¿no? Que cuando hay un 80% de la gente que añade productos al carrito y no termina la compra, ¿vale? Exacto. Esto Sí, suele ser muy eso lo hago habitual. mucho. Sí, yo Tú eso eres de eso. esos, esperando el descuento. En Zoman y en Music Story anda que no he dejado baterías y guitarras ahí en la cesta. Yo también. Pero aparte te haces como la compra perfecta. Dices, bueno, no me lo Exacto, puedo comprar, pero sé que me tendría que gastar 4.000 pavos. Ahí lo dejo. exacto, sí. ¿Vale? Pues cuando haces eso, por ejemplo, si tienes un problema de alto abandono de carrito, pues, y posibles soluciones para eso serían, oye, emails de recuperación de carrito, oye, financiación, y mostrarle la financiación muy clara para transformar una venta de 4.000 euros en una venta de 400 euros, de 10 pagos de 400 euros, pero psicológicamente le transforma. Claro. Entonces, plantamos un montón de ideas.
Cuando tenemos esas ideas claras, las ordenamos. Las ordenamos en función de cuáles van a tener mayor impacto y ser más fáciles de hacer. Esas son las que ponemos primero. Y luego diseñamos y ejecutamos un experimento que lo permita validar. Esto que te he dicho, por ejemplo, la financiación. Oye, pues en lugar de que lo haga el cliente, nosotros, nuestro equipo técnico, hace el desarrollo mínimo que tenga que hacer para ponerlo en producción y ver datos. Intentamos, pues eso, cada semana o 2 semanas tener un experimento en producción. Nos permite ir iterando y de cada 4 o 5 experimentos, por lo general hay 2 que funcionan guay. Y luego hay otros cuantos que no nos funcionan, pero nos dan inputs de, oye, por esta línea no tienes que seguir o por esta línea tienes que seguir. La idea es hacer un proceso continuo, ¿vale? Durante unos meses para encontrar unas cuantas palancas que en total pues, te permitan aumentar mucho la facturación. Cuando, por ejemplo, es un e-commerce, pues suelen querer aumentar muchos revenues. Cuando es una startup más inicial, su métrica que quieren optimizar suele ser muchas veces más usuarios activos. Entonces, en función un poco del negocio, maximizamos unas cosas u otras. Por eso decimos que es como la aplicación del método científico al crecimiento. Porque nosotros no diseñamos estrategias que ponemos en producción porque nos da la gana, sino que hacemos experimentos, validamos que esa idea tiene sentido y si tiene sentido la iteras y le vas dando forma hasta que se integra en el producto. Qué bueno. Pues me encanta esto. Y el ejemplo tonto ha funcionado bien, porque creo que lo he entendido bastante bien. Guay. Esto, Robert. Una pregunta vinculada con Side Projects, porque supuestamente es un podcast de Side Projects, de lo que estamos ahora. Supuestamente. ¿Crees que tiene sentido que un Side Project empiece a guardar muchas analíticas de todo para tener datos para después hacer ese tipo de análisis de growth? ¿O es mejor hago Side Project lo mínimo viable y para adelante y a ver si alguien compra algo? Hay que buscar el punto intermedio, ¿no? Es decir, yo creo que tienes que ser rápido, pero una mínima analítica tienes que tener, que va a ir creciendo con el tiempo. Pero, joder, por ejemplo, nosotros, qué sé, saber no solo cuántos usuarios te visitan, pero por qué tipo de página pasan, si comienzan a crear un podcast o no, en el caso de Mumbler, si comienzan a crear un episodio o no. Todo este tipo de información es bueno tenerla traqueada, porque a lo mejor al principio no tienes la capacidad de ponerte a analizar. A nosotros nos pasa. No estamos todos los días viendo el analytics porque no tenemos tiempo. Pero el día que tienes un problema, te puedes ir a la analítica, puedes empezar a ver qué narices ha pasado y entender cómo están usando los usuarios tu producto. Porque los usuarios hacen cosas muy distintas de lo que... O sea, a nosotros nos ha pasado de repente decir, coño, la peña, tío, se ha saltado algunos límites porque crea el podcast, luego lo edita, hace no sé qué, y se ha conseguido saltar los límites, por ejemplo, que tenemos de episodios públicos y privados. Sí. Pues hasta que no te pasan cosas y lo ves en analítica, no te das cuenta de cómo está usando la gente tu producto. O incluso los stoppers que has introducido tú a los usuarios sin darte cuenta, porque a veces decides algo que te parece a ti trivial y luego resulta que eso le fastidia a los usuarios porque quieren usar tu producto de una forma ligeramente distinta. Oye, yo mientras los usuarios lo utilicen, que más me da que lo usen de forma ligeramente distinta. Lo que quiero hacer es adaptarme dentro de que tenga sentido para mi negocio. Lo único que me puede impedir es, yo por ejemplo, nosotros no queremos que se creen podcasts públicos solo por un tema de costes. O sea, primero por foco, porque somos una plataforma de podcast premium, pero por otro lado, porque si yo tengo que soportar muchísimo tráfico, porque los podcasts pesan, que no voy a monetizar, pues nosotros no tenemos inversión como para soportarlo. Entonces, salvo que toque mi modelo de negocio y no me permita rentabilizarlo, yo voy a intentar facilitarle la vida al usuario como si quiere hacer, yo qué sé, lo contrario para lo que creo yo en la plataforma. Pues aprenderé a hacerlo. Parte de pivotar está en ver ese comportamiento. Si no lo ves, yo creo que muchas veces el problema es que acabas pivotando por intuición y es mucho más fácil que la vuelvas a cagar. Maravilloso. Sí. Vale, perfecto. Y yo quería comentarte algo, pero Robert, se me ha olvidado. Yo, otra pregunta. Con todas las unificaciones que has hecho de podcast, ¿cuántos follones has tenido para unificarlos? Mira, o sea, lo peor ha sido lo de Mumbler. Porque, claro, pasamos un feed que estaba en Anchor, ¿vale? Que para redirigirlo al nuevo no ha sido tan complicado, porque tú has dicho que los de Anchor tienen una historia para redirigirlo y es fácil. Pero claro, tenemos que subir todo el contenido que habíamos publicado en Tribucasters en Mumbler. Y Mumbler no tiene todavía una funcionalidad de importar contenido, que la tendremos que hacer, pero lo peor de todo es que la vamos a acabar haciendo algún día y a nosotros ya no nos va a servir, porque nos hemos hecho el curro en la mano, ¿no? De bájate los MP3, te los subes. Encima, claro, tampoco hay una forma en Mumbler para publicar un episodio en el pasado, porque estos están publicados en el pasado. Entonces, claro, nos hemos tenido que hacer todo por detrás, ¿no? Por tal. Y luego han pasado, en todo ese proceso,
pasa un mogollón de cosas. Mogollón de cosas. Claro, pues ¿por qué? Porque empiezas a usar el sistema de una forma en la que no está pensada, ¿no? Porque se está subiendo las cosas por detrás. Ese ha sido el mayor dolor. Por ejemplo, el de Growth, con el cambio de nombre y demás, no ha habido ningún problema. O sea, yo estaba muy acojonado de vamos a perder mogollón de seguidores y tal. No ha pasado, ni escuchas. No. Al final lo que hicimos es como anunciarlo varias veces. Oye, vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar el nombre. O sea, tener cuidado, más que nada para que cuando veáis algo raro que no suene tan raro. Y luego al principio cambiamos primero, no sé si la creatividad o el nombre, y luego lo otro. Eso fue como hicimos un cambio gradual, de forma que era como una forma de avisar a la gente, oye, chavales, que esto es lo mismo. Estamos en el proceso Pero el feed no se cambió, el de en digital. El feed es el mismo, se cambió el nombre y la imagen. Se redirigió, porque ahora lo servimos desde Spreaker. Antes lo servíamos desde mi web y ahora se sirve desde Spreaker. Pero ha sido súper fácil ese proceso. Una redirección desde la web a la de Spreaker y todo lo ha pillado bastante guay. ¿Y recomendáis a la gente, si tiene que hacer un cambio de marca, que lo haga? ¿O que se lo piense mejor al iniciar la marca? Pues es que depende. A ver, lo ideal es que te lo lleves bien pensado. Pero luego pasando, fíjate, o sea, estoy yo como para decir a la gente se lo piense bien, ¿sabes? Que los he cambiado todos, ¿sabes? Pues es que luego pasan cosas. Entonces, si tienes que hacer un cambio, hazlo. O sea, me refiero, un cambio normal no es tan dramático de nombre de podcast o incluso de feed, no es tan dramático, ¿vale? Yo no le veo un gran, salvo en el caso nuestro de Tribucasters Mumble, pero porque claro, nos lo llamamos a una plataforma nuestra que no está preparada para, y tenemos que importar todo ese contenido. Pero, por ejemplo, Spreaker, yo que me importa el podcast ahí es que te lo hace todo el solo. Te coge el feed antiguo, te empieza a bajar los ficheros el solito, te coge, te tarda un rato, te lo importa todo y luego haces la redirección y lo tienes. Entonces, utilizando herramientas adecuadas, lo tienes. Qué bueno. Entonces, sí, no toques los feeds, ¿vale? Eso lo primero. O sea, cosas de tocar feeds. Tocar lo los mínimo feeds es posible. como tocar las pelotas. O sea, ideal no tocarlo. Si hay que tocarlo, pues con cariño. Sí, exacto. Hay que tocarlo con cariño. Ahí ya me ha venido la pregunta, ¿vale? En Product Hacker, ¿qué pasa si viene una empresa y también te viene la competencia? Pues Claro. todavía no nos ha pasado, pero alguna vez hemos tenido, porque como trabajamos con algunas marcas tochas, nos lo hemos planteado. ¿Qué pasaría? Nosotros somos muy growth oriented, entonces hemos dicho, bueno, el que más pague, ¿vale? Pero claro, pues bueno, realmente, por ejemplo, nosotros tenemos varios equipos internos, es decir, estaríamos por nuestro lado preparados para trabajar de forma que los equipos no tuvieran comunicación entre ellos y esas estrategias no fluyeran de un lado para otro. Es verdad que hay sectores que sabemos que no permiten que eso pase. Por ejemplo, automoción, ¿no? O seguros. Hay sectores que son muy competitivos que te van a pedir trabajar en exclusiva. Si nos piden exclusiva, ¿qué haremos? Pues cobrarles mucho más, pero mucho más. Y si lo quieren pagar, pues guay. Claro, si es un acuario lleno de peces, pues es más complicado que si es un mar con pocos peces. Claro. Sí, sí. Es que Pues, al final te limitan mucho, porque ojo, es que esto pasa. De hecho, no sé si lo sabéis, las grandes agencias de publicidad de toda la vida, los grandes grupos publicitarios, son grupos con muchas empresas. No sé si os habéis fijado, casi todos tienen como decenas de empresas en el grupo. Y casi todo viene por esto. Pues porque en una empresa, esto pasa mucho en automoción, le dan servicio a SEAT, tiene el otro le dan servicio a Renault, tal. Entonces, no tienen nunca competencia dentro de la misma empresa, pero sí dentro del mismo grupo. Pero la forma suya de estructurarlos de esta forma. qué fuerte. Bueno, si algún día pasa, bendito problema, ¿no? Si hay que crear una empresa nueva para dar servicio a un gran cliente, decir que sí. Por lo general suele salir bien. Exacto, exacto. Espectacular. Pues, Corti, ¿hay algo que tú quieras comentar? ¿Hay algo que digas, oye, no me habéis preguntado de esto? Quiero hablar de esto. Me he quedado muy a gusto en esta hora casi 3/4, la verdad. O sea, me habéis quitado de terapia, pero vamos, pero bien, estoy muy a gustito aquí con vosotros. Esto siempre que quieras. No hemos hablado de fotografía e-commerce, que creo que es otra empresa que tú tienes con tu mujer, ¿puede Es ser? la empresa de mi mujer, o sea, esta hago yo de CMO adjunto, porque básicamente, pues como está aquí, me pregunta cosas y tal. Y la montó mi mujer porque ella quería hacer fotografía de arquitectura. Esto fue cuando empezó un poco después de la crisis inmobiliaria.
yo dije lo de arquitectura, no sé si es el momento. Y mira que yo había querido ser arquitecto, pero justo ahora, y justo yo ya estaba con Brainsys metido en el mundo del e-commerce, sí que había visto la oportunidad de decir, ostras, pues en e-commerce toda la fotografía de producto tiene sentido, lo montó y a lo tonto pues han pasado como 8 años, yo creo algo así. O sea, es que para lo mismo, parece que fue ayer. Ahora son 17 personas en el estudio, o sea que esto no lo hubiéramos pensado nunca, pero es un negocio complicado, porque claro, es un negocio de volumen y márgenes pequeños, ¿no? De tenerlo todo muy optimizado, procesos, y eso es otra película. Es un negocio que a mí estar en el día a día de ahí no me atraería tanto. Muy bien. Bueno, pues fotografía de e-commerce, si a alguien le interesa, ya sabe qué hacer. Y luego tenemos un corti un poco más traviesiño, ¿eh? Tenemos un corti que de vez en cuando, pues, le da por pinchar sin el C. Pinchar, ¿vale? Es Y es distinto, sí. y un DJ ahí que, oye, que yo hace poco hiciste un directo en como un castillo o así con un colega y estabas ahí dándolo todo. Eso me lo he perdido. No, porque no estás en los mundos No. de las redes. ¿Cómo nace esto de ser DJ y cómo sigue esto de ser DJ? Pues esto nace porque mi mujer me regaló una mesa de mezclas hace unos años, una controladora, porque a mí siempre me ha flipado la música. Y a mí la música. Yo antes era muy heavy, muy metalero y todo el rollo, hasta que descubrí la fiesta de la música electrónica y dije, joder, aquí se lo pasan un poquito mejor. y entonces me gusta mucho el techno, ¿no? Porque al final tiene. A mí me recuerda mucho al rock y al heavy, ¿no? Por esas bases contundentes y este tipo de cosas. Y como mi mujer sabía que me gustaba mogollón la música, pues decidió regalarme para que la dejara dar por saco. Una Algo controladora, ¿no? con auriculares, ¿no? Eso, Para que no suene, ¿no? claro, una en directa. Y la verdad que me flipó mucho. O sea, fue un descubrimiento. A mí me vino muy bien, además, esto fue unos. Estábamos en Brainsys, época no tan complicada, pero ya eran años, hubo como dos épocas, ¿no? Para arriba y luego para abajo, pues ya estamos para abajo. Y a mí me sirvió durante un tiempo también como hobby para desconectar, ¿no? Llegar el fin de decir, venga, voy a estar un rato aquí pinchando y no comiéndome la cabeza y todo el rollo. Yo soy muy obsesivo. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito obsesionarme con otras cosas para no estar obsesionado con las que no debo estar obsesionado en cada momento. Y empezó por ahí. ¿Cómo sigue? Pues me gustaría, o sea, es de estas cosas que dices, cómo me gustaría tener tiempo para dedicarme a ello, ¿no? Sí. Pero algún día. Y ahora estamos haciendo algo. Vale, sigue siendo un hobby. Claro, yo tengo una sensación de que últimamente, no sé si soy yo, pero como que nos cuesta hacer hobbies sin pensar en lo monetizaré, no lo monetizaré, hacer charlas con amigos sin pensar en que sean de valor, sin pensar en que sean productivas. Y yo me lo estoy viendo y cada vez como que tendemos a que todo tenga que ser productivo, monetizable, tal y cual. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Es una sensación mía o sucede? A mí me pasa. Y yo, de hecho, he dejado durante un tiempo de pinchar. O sea, que ahora estoy volviendo. Porque me pasa que empecé a pinchar para mí. Y me grababa. Luego empecé a subir las sesiones a Miss Cloud, que puedo subir sesiones. Al final las escuchaba yo. Tenía desde 50 escuchas. Yo había escuchado 48 veces la sesión. Pues me voy con la bici y me pongo mi sesión porque paso me gusta lo que pincho, ¿no? Luego empecé a ponerlas en Twitch. Y empecé a pinchar en Twitch. Y yo ya llegué a un punto de que me di cuenta que dije, estoy montando una rutina de pinchar todos los días a tal hora, o sea, todos los sábados a tal hora para que tal, y me empezó a agobiar. Dije, paso, quita. Y no porque me parezca mal, sino porque es verdad que empiezas como algo bueno, porque te apetece hacerlo, pero estoy de acuerdo contigo en que llega un punto que lo conviertes en una obligación. Y me ha pasado con mogollón de cosas. Lo has convertido en una obligación y cuando ya estás un día petado, saturado o llevas mucho tiempo, dices, es que esto ya no me llena. Te has cargado un hobby y eso es una putada. O sea, no solo tal, sino que es que te has cargado un hobby y se te va todo un poco al garete. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Es verdad que es muy complicado. No sé si os pasa, es decir, joder, es que ahora te pones a pinchar y enseguida es muy fácil decir, pues ya que estoy, lo emito en Twitch. Y luego cuando estás emitiendo en Twitch ya dices, joder, pues me busco unos subs. Hay tantas herramientas que lo facilitan todo que te entrampas tú solito. O sea, te haces trampas ahí jugando al mood, pero tú solo te has dado cuenta y lo que iba a ser un ratito con los colegas, pues te has montado un negocio. Sí. Sí, pero el tema de... El tema que dices de que acaba siendo una obligación y cuando un hobby pasa a ser el trabajo, ya no es un hobby.
y acabas odiando el hobby. Sí. Y cuidado con Es un esto. problema. Es un problema muy gordo, porque a mí me ha pasado, yo he parado de pinchar justo por eso. Dije, es que no, ya no, o sea, es como que, ahora me pongo y me siento estresado, ¿no? Entonces hay que buscarte cada uno la forma en la que eso le funcione. A veces es simplemente dar un paso para atrás y decir, venga, vamos a que corra el aire y luego lo vuelvo a retomar, pero con otras perspectivas. Es verdad que yo creo que olvidamos, y lo habéis explicado muy bien, el hacer las cosas por hacerlas. Yo cuando empecé a pinchar, pinchaba por pinchar. Pinchaba para mí. Sí. Me ponía ahí mi cubatazo, ponía ahí mi porrito, pipí, Estaba con la banda sin cobrar, o sea, no cobrábamos por ir a los polos. Eso es, tan Sí, feliz. Y lo hacías y sí, estás tu ratito y cuando acababas, pues estás feliz ahí, pues que has estado con tu claro. musicote, tú solo, bailando solo y tal. Y llega un punto en el que ahora creo que me cuesta más hacer eso, fíjate. Es decir, Sí. tengo que volver a aprender, ahora estoy como volviendo a aprender a pinchar para mí, sin pretensión. Y hostia, cuesta. O sea, me refiero, se te mete mierda en la cabeza y hace que cueste, pero hay que entrenarse. Esto va muy ligado a que últimamente pues también nos pasa, ¿no? Que nos hemos olvidado el no hacer nada, el tener espacios de, yo qué sé. O sea, yo ahora estoy aquí, que tengo la playa cerca, ¿no? Y por la mañana me voy a correr a dar un paso siempre para moverme un poco, tío, y siempre digo, escucha el mar. O sea, yo qué sé, y siempre voy Ya, con un podcast, ¿sabes? sí. Claro, pero a veces te dices, estás como por podcast de curro, ¿no? Podcast relacionado. Estás todo el rato como buscando ese exprimir y luego te das cuenta que a veces media horita estar tú solo pensando en otras cosas o relajado y te puede ser más productivo porque te puede ayudar o puedes estar más descansado. Creo que es muy complicado, pero esto solo va a ir a más. Me refiero porque cada vez tenemos más estímulos, cada vez tenemos más canales, más opciones. Entonces tenemos que aprender, yo creo que a convivir con todo esto. Sí. Nosotros en Wedificando hacemos pues como hacíamos con la banda. El poco dinero que cobrábamos lo utilizamos para comprar un micro o para comprar un ampli, pues Wedificando pues hacemos lo mismo. El poco dinero que cobramos con el premium, wedificando.com/premium, pues lo dedicamos a comprar cosas para el premio y lo hacemos porque nos gusta y porque nos lo pasamos bien. Y no tenemos intención de ganar dinero, básicamente. Mm. Y así nos lo llevamos. Pero hay que disfrutar, pero el problema, o sea, no el problema, pero es que eso está guay, pero a ti a veces no se te ha generado una obligación. En plan, sí. Sí, porque a veces pensamos, hostia, hoy no grabaría. Claro, es que es esa ligera. Entonces, al principio es hoy no grabaría, y seguramente lo paséis también que no va a pasar, pero a veces es que no grabaría cada vez es más. Sí, Y después de 3 años, entonces yo creo que hay que saber aprender a gestionar eso y también hay que saber aprender a cerrar proyectos. Es decir, que no pasa nada, que vosotros vais a estar muchísimo tiempo haciendo esto, pero imaginaos que vosotros, o a mí me pasa con el Civitec, llega un punto en el que yo lo siento cada vez más una obligación, pues a lo mejor, si no lo quiero transformar en una obligación real y en un curro, que podría ser una opción, pues la otra opción es cerrarlo. sí. Y no pasa nada, Mira, y lo has cerrado después de 3 años, ya está. exacto. Mira, una cosa que se me acaba de ocurrir como idea para el backlog de Mumbler. Por cierto, mumbler.io. Idea del backlog es como poder hacer temporadas que cuando tú dices cierro temporada, entonces durante un tiempo no se lo cobra a la gente. Hasta que vuelvas a empezar otra temporada que digas, pues ahora vuelvo. Me Entonces a la gusta. gente se le puede enviar un mail diciendo, oye, que vuelve, ¿quieres seguir suscrito? Me gusta, lo vamos a apuntar. Tenemos algo similar ahí pendiente, que son como colecciones de audios. Es decir, que tú puedas simplemente crearte 5 audios, un audio curso, lo que sea, o un audio solo y venderlo. ¿Por qué? Porque esto os vendrá dentro de un tiempo, ¿no? Porque al final lo que queremos foco en que la gente nos conozca con Podcast Premium, pero sí que creo también que al final todos nos vamos a modelos de recurrencia y tenemos que acercarnos, pues, o como tú has dicho, ¿no? Como temporadas o cosas que sean más acotadas en el tiempo, o incluso modelos de un solo pago, acercarnos a otro tipo de contenidos. Y yo lo quiero hacer porque, por ejemplo, a mí, para cosas, por ejemplo, relacionadas con el libro, me tiene mucho más sentido, porque alguna vez me he pensado, oye, me hago un podcast premium del libro y alguna de las, en el segundo tomo, el tercero lo hago como tal. Pero claro, pues que yo no quiero otra cosa que me ate de por vida, porque al final el problema de un podcast premium es que es como tienes un compromiso a largo plazo, ¿no? Porque al final estás diciendo a la gente, tío, paga todos los meses que yo me comprometo de cierta manera. Y hay cosas que yo creo que requieren un compromiso más corto, o en forma de una sola temporada, o en forma de, tío, págame 10 pavos, yo te doy 10 audios que son de puta madre, te los tienes aquí, te los consumes, pero no hace falta que estés suscribiéndote.
Y además con Cipitec quizás tendría sentido hacer por Sí. temporadas. Creo que Perdona. fue con el Invicto o algo así, un libro que leí. Bueno, no leí, escuché, porque comprabas el libro electrónico y te regalaban, al mismo precio, el audiolibro. Que no era uno, eran dos, estaba fragmentado en 2 audiolibros. Pero viene a ser lo mismo, tú pagas una cantidad fija y ya está, no es una Claro. mensualidad. Viene a ser lo Eso mismo. es. Tiene mucho sentido el formato audiolibro, formato audiocurso, que si ya se lo he visto a alguien, ¿no? Pues, oye, tienes un cursito, imagínate, cómo programar tu... Bueno, a lo mejor programar es complicado, ¿no? Cómo montarte un podcast premium. Pues a lo mejor es un contenido que es muy fácilmente consumible en audio y encima a tu audiencia le va a gustar en audio, pero no te va a hacer un 50.000 episodios, van a ser 15 episodios muy concretitos. Y yo creo que también a la hora de vender, las suscripciones están muy guay, por un lado, pero también a algún tipo de persona le genera un rechazo. No rechazo, sino que dices, tío, es que 5 pavos al mes por 12 meses son 60 pavos. Es decir, genera un compromiso. Hay para cosas, por ejemplo, un podcast como el vuestro, pues tiene mucho sentido. Pero hay otro tipo de contenidos donde no tiene tanto sentido porque es algo como mucho más acotado en el tiempo, o mi interés es mucho más limitado. Yo estoy dispuesto a pagar por ver, imagínate una película, un día, pero no Sí. estoy dispuesto a suscribirme a HBO para ver solo una película. Si no, por lo general, lo que hacemos, me suscribo a HBO 2 meses, me veo toda la mierda que me puedo ver y me desuscribo. Entonces estamos en ese punto y tenemos que ir pensando qué tipo de contenidos encajan en cada formato de monetización y demás para no saturar a la gente también. Exacto, absolutamente. Absolutamente. Bueno, ahora ya sí. ¿Sabéis dejar algo en el tintero? Yo me he quedado vacío, chavales, pero súper a gusto, ¿eh? O sea, Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Esta Loren no la sabe, se me ha ocurrido esta tarde. Es que hay muchas cosas que Loren se las digo y Cada día lo se inventa algo nuevo. sí. Entonces, como nos cuesta despedir, he pensado que despidas tú, Corti, el episodio. Entonces, tú cuando despidas, yo doy parar de grabar episodio, el directo continuará, acabamos de despedir el directo, pero tú despides el episodio del podcast, con lo que quieras, tú puedes decir lo que te dé la gana. venga, pues mira. Lo primero, daros muchísimas gracias por estas, yo creo que vamos ya camino de 2 horazas, que seguramente en el podcast sea 1 hora, porque sea la segunda parte, que me lo pasa muy guay. Y todos los que no estáis escuchando, apuntarse a wificando.com/premium, que también lo tenéis en mumbler.io/webificando. Ya está, soltar los dineritos, ser felices y hasta la próxima.